El sistema de hoy está hecho para cumplir con la necesidad del adulto, ¿no? Porque hay que decir una verdad incómoda. La escuela, el daycare, es una necesidad del adulto, no es una necesidad del niño. No estaba de acuerdo ni con los sistemas, ni lo que me encontraba en esas escuelas que querían hacer con los niños. Como que yo no caí en el, pues si todos lo hacen es porque así es. Pero yo también soy esa mamá que trabaja y esa mamá que también tuvo esa necesidad. Hay muchos por qué sí llevarlo a un lugar. ¿Cuáles son sus necesidades sensoriales? ¿Cuáles son sus necesidades emocionales? Y entonces voy a ver si de verdad están siendo cubiertas. Entonces, si tengo que dejar a mi hijo en una escuela, no lo dejo y ya. Pues si me dijeras, una de las herramientas más importantes en la vida hoy es la autorregulación emocional. La pregunta es qué pasa con los papás que no se saben autorregular y quieren hijos regulares. ¿Cómo está el índice de intento de suicidio hoy en día? ¿Cómo está el índice de divorcios, de relaciones no sanas, relaciones tóxicas? Todo eso no viene de tuve mala suerte. Todo eso viene de qué pasó en mi primera infancia. Si a mí me preguntan en el neurodesarrollo qué es lo más importante que debemos de cuidar en la crianza, tú como mamá, es que hay apego seguro. ¿Y qué es apego seguro? Hay que invertir en descubrir el mundo interno de nuestros hijos, cómo funciona su cerebro, cómo aprende, sus necesidades emocionales, algo que no nos gusta escuchar, pero es la verdad, que sigamos normalizando el abandono emocional en la infancia, que cuando escuchan una información como esta que confronta, que incomoda, tienen dos opciones: sentirse juzgadas y la otra, entender de lo que para nuestros hijos es mejor. Resignificando Ando, un espacio de reflexión para encontrar nuevos sentidos, romper creencias y compartir experiencias de vida para un crecimiento personal. No te olvides de darle like, activar la campanita y suscribirte a mi canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy vamos a hablar de un tema, como dirían, porque ustedes lo pidieron y porque es un tema de mucha actualidad. Van a ver, los voy a sorprender. Tengo aquí una gran invitada. Muy bienvenida, Judith. ¿Te gusta que te digan Judith? Judith, perfecto. Muchas gracias a ti. Muy bienvenida a este episodio. Me encanta en lo que eres experta. Vamos a tener a todos atentísimos en que eres experta. Y antes de empezar a hablar de todo este tema de padres, de infancias, que ahorita tú lo vas a explicar mejor, me gustaría que te presentaras como te gustaría que sepan quién es hoy Judith. Soy mujer, trabajadora, emprendedora. Soy casada, mamá de 3. Soy directora de Crece, un centro de maternidad y neurodesarrollo, especialista en neurodesarrollo infantil. Soy creadora de mi propia metodología de neurodesarrollo y soy una persona también en constante cambio, ¿no? Junto con todo lo que me influye, mi red de apoyo, mi familia, mi propio negocio, mi propio emprendimiento, que ha impactado en mí, me ha evolucionado y me ha retado y me hace cuestionarme y me hace moverme y me inquieta. Soy esa. Pues muy bienvenida. Me encanta esa que eres y con todo lo que tienes para aportar, porque como mujer emprendedora y sobre todo en este tema lo voy a llamar controvertido, porque la maternidad ha existido toda la vida, pero lo voy a llamar controvertido porque me parece que hoy sí estamos en un momento en que hay mucha nueva información y eso nos empodera, pero a la vez nos limita. Y bueno, interesante, yo desde mi lugar de abuela, y habiendo criado también a 3 hijos, porque algún día fui mamá, y mamá de aquellas que no teníamos tanta información, y tú, emprendedora de este centro y aparte madre, me parece muy interesante. Entonces, bueno, cuéntame un poquito, ¿por qué te llamas emprendedora? La maternidad ha existido toda la vida, pero sin embargo, tú has emprendido algo nuevo, una nueva forma de tratar infancias, de pensar en la escolaridad de los niños, de pensar en nuestro rol como mamá. Entonces, ¿de qué se trata Crece? Crece es un centro de neurodesarrollo. Acompañamos a familias a través de asesorías, terapias para niños de neurodesarrollo, integración sensorial, lenguaje, cráneo sacral. Tenemos los programas de estimulación oportuna y conforme yo también fui teniendo cambios en mi vida personal, fui mamá, ya en esta búsqueda, igual, yendo en la inercia del sistema, ¿no? Empecé a buscar escuelas para mi hija, porque yo trabajo y era como buscar este equilibrio entre lo que sé que el niño necesita y también mis propias necesidades como mamá que trabaja.
Entonces empecé a buscar un espacio para meter a mi primera hija, que ya hoy tiene 5 años, y no encontraba nada que se adapte con lo que yo, mamá terapeuta, con lo que inevitablemente sé que necesita mi hija, no encontraba nada. Y entonces empecé a cuestionar más, ¿no? Este sistema, por qué las escuelas son como son, por qué voy a todas las escuelas que voy y pregunto, lo comunicaba en mi cuenta, en Instagram, comunicaba esta problemática para mí. Me empecé a ver que todas las mamás que me siguen en todos lados del mundo vivían lo mismo, ¿no? Que no encontraban una escuela con un proceso de adaptación respetuosa, que también son víctimas de este sistema que pues, a las mamás las obliga a regresar pronto a trabajar, ¿no? En diferentes países ahí cambia, pero en México no dan ni 3 meses a una mamá que tiene a su recién nacido. Sí. A los 3 meses tiene que encontrar quien cuida a su bebito para regresar a trabajar. Su licencia es súper cortita. Y estas mamás que están como muy alineadas a mi estilo de crianza, que me siguen, que son parte de mi comunidad, vi que son muchas las mamás que de verdad no les da sentido y les hace ruido este sistema de llévalo a la escuela y si llora no pasa nada, que se acostumbre. Y yo era esa mamá también, la que no estaba de acuerdo ni con los sistemas, ni lo que me encontraba en esas escuelas que querían hacer con los niños, ni desde el proceso de adaptación, ni desde qué escuela, ni desde cómo te lo venden sus programas. Como que yo no caí en el, pues si todos lo hacen es porque así es, ¿no? Como que tengo el privilegio de que mi propia formación me invita a hacer otro tipo de preguntas y encontrar otro tipo de respuestas. Y entonces me moví y creé este programa que se llama Emotional Minds, que es como un programa de kinder, pero no es un kinder porque es muy diferente al kinder. ¿Pero es un lugar físico que van los niños? Es un lugar físico que logré primero para mi hija. O sea, yo dije, ok, yo antes decía, no, mi hija, yo ya vi que en los países donde hay mayor bienestar emocional y salud mental, los niños entran hasta los 7 años. Y yo decía, no, mis hijos hasta los 7 años van a la escuela, o hasta los 6, ¿no? Hasta que en México la SEP te obliga a incorporarlos a la SEP. Y de repente mi realidad fue otra. Ya me encontraba yo embarazada de mi segunda bebé, abriendo otro centro Crece. Sí, con mi hija, con un buen ambiente de estimulación, pero al final estaba, pero no estaba. Y dije, no, yo también necesito que ya vaya a un lugar más enriquecido, donde yo no estoy, pero no estoy. Y fue que dije, ok, no me convence ningún sistema y voy a crear uno propio para ella. Y mi idea era hacerlo para ella. Pero el programa fue diseñado para de verdad cumplir con las necesidades del niño. No como el sistema de hoy está hecho para cumplir con la necesidad del adulto, ¿no? Porque hay que decir una verdad incómoda. La escuela, el daycare, es una necesidad del adulto, no es una necesidad del niño. O sea, el niño a nivel biológico y neurológico, no necesita ir a un espacio como un kinder, como una guardería, los primeros 6 años de vida. Y podemos, si quieres, indagar en el aprendizaje, en la socialización, que es el lenguaje, podemos hablar de todo para explicar por qué no se necesita. Realmente estos espacios son una necesidad del adulto, porque lo que yo escucho, tanto en terapia como con mi familia, es yo trabajo y hoy en día, digamos, la ayuda doméstica no es como la de antaño, son los mismos tiempos. Entonces, en vez de dejarlo en mi casa con una ayuda doméstica o tener que pedirle a la abuela, si es que no trabaja, que venga todos los días a estar con mi hijo o hija en lo que yo trabajo, pues mejor que vaya a un kinder especializado, donde socialice, donde la cuiden, va a estar mejor. Es un poco la filosofía. Sí. Sigue estando centrado en el adulto. Porque yo trabajo, porque yo quiero trabajar, porque no asumo que estoy en una etapa de maternidad en la que realmente la personita que está creciendo necesita tener un cuidador cerquita de él, ¿no? O sea, porque aquí está lo que es el apego seguro. Que ojo, o sea, vuelvo a repetir, yo trabajo, yo soy la mamá que trabaja, mis hijas van a un programa en las mañanas que sí diseñé diferente para que cumpla con lo que los otros programas no tenían,
Pero yo también soy esa mamá que trabaja y esa mamá que también tuvo esa necesidad. Pero es importante asumir. Nada más hay que asumir, hay que conocer, los beneficios que me da a mi mamá que trabajo y también a mi hijo, en vez de que esté con la abuela, que le va a poner tele todo el día, o que no está alineado a mi estilo de crianza y a lo mejor le va a gritar, mejor que vaya a un espacio más respetuoso. Hay muchos por qué sí llevarlo a un lugar. Nada más hay que ver de verdad si ese lugar le va a dar a mi hijo lo que necesita para tener salud mental, para tener un bienestar integral real desde ahorita en su infancia, que lo que pasa ahorita, ya sabemos, tú lo sabes mejor que yo, lo que pasa los primeros 6 años de vida, en su primera infancia, va a dejar una huella que va a ser como un mapa que les va a decir cómo funcionar en su vida adulta. Entonces, si tenemos consciente de verdad esta ventana de oportunidad que tenemos para impactar, influir estos primeros 6 años, no navegamos con esta bandera de es que así es que tengo que trabajar y es que ni modo. Ok, pero asume cuáles van a ser las consecuencias para el desarrollo de tu hijo. ¿Y para qué asume? No desde la culpa, al revés, sino desde la conciencia de entonces, ¿qué más puedo hacer además de llevarlo a un lugar para yo tener tiempo libre o yo poder trabajar o que él esté jugando en vez de... ¿Qué más hacer? O sea, no es suficiente llevarlos a un lugar con esto que ya nos creímos porque también nos conviene, que para que socialicen, porque ya no estamos en etapa de experimentación. Ya sabemos que sí necesita el cerebro de un niño y que no necesita para ser un adulto exitoso, ¿no? Entonces, es que si no, ¿cómo va a aprender a leer? Ya sabemos que el cerebro del niño no está preparado para leer antes de los 6 años de edad. No lo tienes que meter a la escuela para que aprendas. Es que la socialización se da gracias a un apego seguro, no se da porque está en un ambiente con más personas, ¿no? Y como esto, muchísimos. Entonces, sí, estos programas, ahora, estamos hablando ahorita un poco en el tono de la mamá que podría elegir. También es verdad que son muy pocas las mamás que tienen el privilegio de decir yo me quedo con mi hijo, ¿no? La mayoría de las mamás son parte de este sistema que para nada tiene contemplado el proteger a nuestras infancias y entonces la mamá tiene que regresar a trabajar pronto, no. Y el mundo actual, ¿no? O sea, son familias nucleares aisladas, ya como que hay más familias que no viven con la abuela, que no viven con... O sea, la red de apoyo de las familias hoy en día es como muy chiquitita, ¿no? Además de que tienen que regresar a trabajar pronto, además de que la presión social. O sea, yo me acuerdo cuando le conté a mi familia que mi hija no iba a entrar a una escuela a los 2 años, pero ¿cómo? ¿Cómo le haces esto a tu hija? Pero pobre tu hija, se tiene que desapegar de ti, ¿no? Estos conceptos de tiene que ser independiente, que tiene que poder sin ti. O sea, hay tantos conceptos tan equivocados, ¿no? Que hacen que sigamos normalizando algo que no nos gusta escuchar, pero es la verdad, que sigamos normalizando el abandono emocional en la infancia. ¿Y por qué crees que lo hemos normalizado? Porque no lo vivimos como abandono. ¿Qué es lo que ha hecho normal? Porque cuando dices normalizado, pues es como si no hubiera conciencia, ¿no? ¿Tú crees realmente que los padres lo viven como abandono a mi hijo, lo viven como es la mejor opción? 100% lo viven como es la mejor opción porque ignoran. Pero implícitamente lleva un abandono. Claro, no. La mamá, hay mamás, la mayoría yo creo, ¿no? O sea, de verdad la mayoría de mamás y papás se incomodan y hasta sufren y lloran el día que tienen que llevar a sus hijos a la escuela. Cierto. No dicen lo quiero dejar y cuando los dejan llorando tampoco es, la mayoría pues no se la pasa bien porque son víctimas del sistema, las mamás también. El sistema no apoya a la crianza, a la maternidad, a la paternidad, no hay apoyo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no, en la mayoría de los casos no hay de otra. También podemos hablar de los casos en los que sí hay de otra y ya se convencieron de que pues está más cómodo, ¿no? Que también vivimos en un mundo ahorita muy, muy centrado en el adulto, desde mi punto de vista, pero también desde la opinión de muchos profesionales. Cuando se toman estas decisiones, no se mira al niño. Porque mirar al niño no es decir,
Ya, pero ve, sí lloró tantito unos días, pero ya está jugando. No, mirar al niño es decir, me voy a echar un clavado a entender cómo funciona el cerebro de mi hijo. ¿Cuáles son sus necesidades sensoriales? ¿Cuáles son sus necesidades emocionales? Y entonces voy a ver si de verdad están siendo cubiertas. Y si de verdad entiendo las necesidades a profundidad de lo que un niño necesita los primeros 6 años de vida, si de verdad me echo un clavado a entender eso, entonces, si tengo que dejar a mi hijo en una escuela, no lo dejo y ya. Me meto al comité de padres y pido donativos para que haya un auxiliar más y no haya un adulto cuidando a 20 niños. Y me muevo, porque a mí también, como que cuando hablo de esto, muchos me dicen, no, tú tienes el privilegio porque pudiste abrir tu propia escuela. Yo abrí mi propia escuela también a costa de mucho. Sacrifiqué otras partes personales. No, abrir una escuela no es abrir una puerta. O sea, hubo mucho esfuerzo, estuve convencida del por qué lo hice y qué bueno que pude, que sí, que tengo mis conocimientos, pero no es abrir una escuela o nada, ¿no? Y cuando nos quedamos en es que así es y no pasa nada, a nadie le pasó nada, que también podemos hablar de que a nadie le pasó nada, ¿cómo está el índice de intento de suicidio hoy en día? ¿Cómo está el índice de divorcios, de relaciones no sanas, relaciones tóxicas? Todo eso no viene de tuve mala suerte. Todo eso viene de qué pasó en mi primera infancia, ¿no? Yo no lo viví como abandono. Tu conciencia, lo que te acuerdas, no. Pero tu memoria implícita, tu memoria emocional, tu memoria sensorial, tiene ahí un registro muy claro de abandono. Por eso muchos adultos tienen dificultades que no lo interpretan como que vino de la infancia. Pero lo vuelvo a decir, no estamos experimentando. Hoy se sabe cómo te relacionas con los demás, si te atreves a emprender, si te atreves a hacer algo nuevo, de dónde viene, ¿no? Pero además es eso, ¿no? Como que no quedarme en él. Es que así tocó. No, ok, no tienes de otra, tienes que llevarlo. Mueve otras piezas. Involúcrate en la escuela. Pide donativos para que puedan hacer otro sistema. Enséñale a la escuela otra propuesta de adaptación escolar para que no sea tan abrupta, donde la mayoría de los niños llegan a un lugar que no conocen, con adultos que no conocen, con niños que no conocen y se quedaron con miedo, con inseguridad, o sea, todo lo que vive el niño, ese terror que vive el niño, ¿no? Que a veces dicen, ya, pues, pero ya, a los 2 días me dijo la maestra que a los 5 minutos se calma, ¿no? Y confundimos el silencio con que dejaron de sentir. El niño sigue sintiendo. Claro, dejó de llorar, pero eso no quiere decir que está bien. Dejó de llorar y entendió que aunque se exprese no va a ser rescatado en ese momento, porque los niños que dejan de llorar a los 3, 4 días, aquí hay algo clave, ¿no? A ver, como mamá, cuando yo dije, ok, voy a mandar a mi hija a otro lugar, para mí, ¿qué es lo más importante? Que estén cubiertas sus necesidades emocionales, físicas y sensoriales. Para mí era lo más importante, desde el entendimiento de lo que el cerebro del niño necesita, ¿no? Entonces, lo primero que dije es, tienen que haber 3 adultos, o sea, un adulto por cada 3 niños. Si hay más niños, otro adulto, ¿no? Entonces, en ese caso, entonces abrí con 8 niños, era una guía, un auxiliar y otra maestra de otras clases. Entonces, eran 3 guías para 8 niños. ¿Por qué? Porque la mayoría de los espacios, y no es porque no haya vocación de parte de al revés, o sea, los sueldos son tan bajos en las maestras que para mi punto de vista hay 2 situaciones, ¿no? O están estas increíbles maestras con una hermosa vocación que no les importa sacrificar su ingreso por hacer eso que aman. Porque es su vocación desde el amor. Y al final están igual paradas enfrente de 20 niños. ¿Cómo lo sostienes? ¿Cómo sostienes emocionalmente, sensorialmente, cognitivamente a 20 niños, aunque tengas el amor y la vocación? Porque justamente esas eran mis preguntas, ¿no? Los primeros años de vida son determinantes en la seguridad emocional de un niño. Y si un niño pasa la mitad de su día en la escuela, tú puedes sostenerlo en casa la otra mitad. Pero ¿qué pasó con esa primera mitad? Exacto, ¿qué pasa con esa otra mitad? Hay apego, tú como mamá te aseguraste que haya un apego seguro con su cuidador principal de ese espacio. Y la idea es que no se vincule con él por supervivencia, porque pues ya entendí que no hay de otra y ahí le pido, sino que haya una relación, que este adulto responsable de tu hijo, ¿no? Al que le estás compartiendo tu crianza, al que le estás compartiendo lo que se va a construir en su mundo interno de tu hijo, esa voz interior que también va a ser esa guía. ¿Cómo es esa guía?
¿no? Entonces, primero el sistema, ¿cuántos niños hay? ¿Sí lo va a poder sostener? Si se cae y se pega, ¿no? ¿De verdad lo va a poder atender? ¿O va a tener que estar preocupado porque el otro niño no se meta esto a la boca y no se peguen y el otro, o lo va a decir, sí, mi amor, no te preocupes, ahorita vengo, y el niño, entonces, está este concepto, ¿no? De que tú lo puedes explicar seguramente mejor que yo, de autorregulación. ¿Qué es la autorregulación para un ser humano? Claro, es la capacidad de poder gestionar tus emociones en el momento que te pasa algo. De lo más importante, en mi punto de vista, para la vida. Más importante para la vida, estoy de acuerdo. ¿Y cómo se forma? No nacemos con eso, y no es algo que adquieres, es algo que se construye gracias a que de chiquito tuve un adulto que me prestó su capacidad de regulación, ¿no? Que hubo una corregulación. Sí. Primero me la presta. Te la presta y también te imitas, sientes la cercanía, ves lo que le pasó al otro. No, cómo lo gestionó el adulto, porque también por imitación aprende el niño. Claro, por imitación, y cuando son chiquitos, el niño jamás va a tener la capacidad de autorregulación. En la primera infancia un niño nunca se va a poder autorregular porque por madurez no puede. Lo que puede es tomar prestada la autorregulación del adulto. El adulto me va a regular. Y después, más avanzado, después el adulto y yo va a haber una corregulación. Y esa corregulación me va a permitir más adelante yo autorregularme. Para que exista este proceso, tiene que haber un adulto presente. 24/7 con el niño. Porque si está la mitad del día presente, pero la otra mitad se cayó, ayer se cayó mi chiquita de 2 años y medio y me escribieron, ¿no? Se cayó, no le pasó nada, solo se espantó, pero no te preocupes, luego la abrazamos, ¿no? El protocolo es contención física y emocional, luego si un niño sufre algo. Aunque sea una caída leve, para el niño es algo importante porque no estoy con mi mamá, porque muchos me pudieron haber visto, es importante. Entonces, ¿qué pasó? La dejaron llorando, se tuvo que calmar sola y entendió, porque cuando el niño se calma solo, no hay corregulación, hay supervivencia. Y la supervivencia también, o sea, el niño, queramos o no, va a crear mapas en su cerebro, ¿no? En la infancia se crean mapas, donde en la edad adulta, ¿qué mapa construí? El de supervivencia, el de estar alerta, el de miedo a que no me escuchen, miedo a que no sean atendidas mis necesidades, entonces yo puedo solo y entonces yo me desgasto y entonces no pido ayuda, o me voy a lo contrario, o no, yo sé perfecto que si me caigo me puedo sostener, porque en su momento se creó ese mapa que alguien me sostuvo, y el que alguien me haya sostenido me enseña que yo me puedo sostener, pero para que eso pase alguien me tiene que sostener. Por eso es tan importante entender que sobre todo los primeros 3 años de vida, o sea, sí los primeros 6, 7, pero sobre todo los primeros 3 años de vida, el niño tiene que tener un cuidador con un apego seguro. El apego seguro, si a mí me preguntan en el neurodesarrollo qué es lo más importante que debemos de cuidar en la crianza, tú como mamá, 1 a 1, lo más importante es que haya apego seguro. Para mí, o sea, para la ciencia, es lo más importante. Y el apego seguro depende. ¿Qué es el apego seguro? Que el adulto tenga esta sensibilidad para captar las necesidades del niño. Y ya hablamos de estas maestras con vocación, pero hay muchísimas otras que no tienen vocación, que están en el sistema porque el sueldo es para lo que alcanza. Y entonces es otro tema, la violencia que encontramos, los abusos, que es otro tema. Pero sin irnos a ese extremo, que también es algo que hay que cuidar, que no debe ser tan otro tema, que hay que cuidar, aunque no haya abuso, son personas que no tienen las cualidades, no tienen las competencias de acompañar al niño. Y ahora en grupo. Dime algo que me surge ahorita escuchando. ¿Te sientes que es un problema que tiene que ver con México o sientes que es un problema internacional? Porque tomando en cuenta que los sueldos como maestras, psicólogas escolares aquí son muy, muy deficientes y en otros lugares del mundo son muy altos, ¿crees que el cuidado de estas personas en esta primera infancia es muy? Sí es algo más a nivel internacional. Ok. O sea, hay países como Finlandia, Suecia, Noruega, o sea, están los que hasta están muy identificados, que es donde más salud mental hay en edad adulta, menos depresión, menos suicidios. ¿Y qué pasa en todos estos países?
Los niños entran hasta los 7 años. Pero también, ¿qué pasa? Las mamás tienen muy buen apoyo económico, pueden entrar a trabajar años después de que tuvieron un hijo. El gobierno les da dinero. O sea, hay mucho que no nada más lo decidieron. O sea, sí hay países, pero sí es, yo creo, una problemática internacional por muchas cosas, muchas, ¿no? También el adulto hoy está abandonado a sí mismo. Todos somos víctimas, que pareciera que es otro tema, ¿no? Pero de las pantallas, las redes sociales, las exigencias, o sea, siento que hay mucho caos en la salud mental, también del adulto. Siento que hoy sostener la infancia es mayor reto porque hay adultos con más exigencias también. Mamás, hablemos también, el papá también, aquí hay papás presentes, pero hay mamás, a diferencia de antes, con más exigencias. Hoy las mamás también tienen que ser profesionales, tienen que trabajar y también tienen que emprender y también tienen que tener su cuenta en Instagram, y tienen que hacer videos y tienen que llevar su casa y tienen que llevar a sus hijos. Entonces yo sí creo que es como una cadenita. Por eso digo, no tiene que venir aquí esto jamás desde la culpa. O sea, es un sistema que no está consciente de la necesidad de la maternidad, de la crianza, de la infancia, pero eso no nos quita que no debemos de poner atención para ver qué piezas mover para que esto cambie. ¿Crees que esta idea como adulto de que todavía están muy chiquitos para entender no pasa nada es una de las deficiencias importantes? Porque lo he escuchado mucho. Están tan chiquitos que no pasa nada, da lo mismo que los cuide la del kinder que la empleada de la casa o que el abuelo, que no importa quién los cuide, están muy chiquitos. Sí, una vez más, es falta de entendimiento del cerebro del niño. Uh-huh. Es creer que, pues como no se acordó del viaje del año pasado. Porque estaba muy chiquito. Pues no se va a acordar de esto en unos años, no importa. Pero el ser humano no funciona por ese tipo de memoria, funciona por esa memoria emocional. Mira, en mi programa, el proceso de adaptación funciona así. Los niños entran con los papás toda una primera semana. Dentro del salón, el papá es parte de la actividad. La segunda semana, el papá o la mamá o el cuidador principal está adentro del salón, pero en la pared, siendo espectador. Ya no participa en la actividad, pero si el niño necesita tocar, va a seguir a abrazar a su papá, a su mamá, lo puede hacer las veces que quiera. La tercera semana, el adulto se queda afuera del salón, el niño sabe a dónde puede ir por él, y si quiere ir con papá, el tiempo que quiera puede salir. Ahora, la tercera semana se puede extender a meses. El tiempo que el niño necesite, el papá tiene que estar ahí. De hecho, perdonen una pregunta de logística. Si estoy metiendo a mi hijo porque necesito trabajar, está peor la chamba. Hay quien manda a la tía, hay quien manda, claro. Pero por eso por este programa, algo que les decimos es tienes que estar disponible, comprometido, no a este proceso de adaptación. A que si mañana te embarazaste, a lo mejor tu hijo otra vez va a necesitar otra vez tenerte cerquita, ¿no? Y vas a tener que volver a regresar. Ir y venir. Son contados los niños, pero ahora, en la primera semana de adaptación, ahora, siempre los niños, la segunda semana es tan respetuoso. La guía principal va a la casa del niño, entra a su lugar seguro, los papás hacen esta transición, ¿no? Para que vean que confiamos en esta persona, que se genera una relación. Entonces, es rarísimo. Ya hemos tenido más de 70 niños. Ok. Y ¿con quién nos ha pasado que se alarga el proceso? Una de dos. O cuando algo en casa no está bien, que no hay un apego seguro, ¿no? Que descubrimos que hay una separación muy amigable de parte de los papás, algo que está pasando. Pero nos pasó en 2 casos muy interesantes. Niños de 3 años o un poquito más, que les costaba muchísimo, como que tenían como esta angustia. Si a estos niños les preguntabas qué hiciste la semana pasada, a lo mejor no se acordaban. Y si les preguntabas a dónde te fuiste de viaje el año pasado, tampoco se acordaban porque no había esa memoria. Pero esos 2 niños, antes de probar en este programa, fueron a otra escuela, con un programa de adaptación no respetuosa, donde sufrieron, donde experimentaron este estado de abandono. Entonces su nivel de ansiedad a esta nueva experiencia era muy presente. Y pues si tú les preguntabas, ¿fuiste a otra escuela antes? No, ¿de dónde? ¿Cómo? Ni me acuerdo, ni me acuerdo, ni apenas te digo qué pasó ayer. Pero la memoria emocional está. Y esa memoria emocional no solo los acompañó un año después. Si no se hacía esta reparación, los iba a acompañar. A lo mejor eran los niños que no les iba a gustar ir a clases porque inconscientemente no les gustan las nuevas experiencias. Porque ya asociaron que no es bonito, que no está padre.
a lo mejor más grandes iban a ser de los niños que es que les gusta tener pocos amigos, no les gusta socializar, o iban a ser muy irritables, o en cuestión de pareja iban a aguantar porque como ya experimenté el abandono, no quiero volver a tener abandono. O sea, esto no queda en él, pero ya está bien, ve paso por lista feliz, pero ¿qué, a costa de qué? No solo está bien, el niño se adapta, porque el ser humano por naturaleza tiene que sobrevivir. Por naturaleza, también el niño. Pero eso no quiere decir que el niño está creando ese mapa y esa ruta que le da seguridad, que le muestra que está contenido, ¿no? Y vuelvo a decir, no es todo o nada. Desafortunadamente, la mayoría de los sistemas no piensan en el niño y prioriza más la logística. Desde la cantidad de escuelas que te dicen, le tienes que quitar el pañal y tiene 2 años de edad. Se lo tienes que quitar. ¿Cómo? Si la escuela sabe desarrollo del niño básico, sabe que al niño no le puedes quitar el pañal. Que el niño tiene que estar listo a nivel de madurez, a nivel emocional, sensorial, físico. Pero como es la condición para aceptarte, porque la logística, forzas porque priorizan la logística. Yo me acuerdo que fui a una escuela y me dijeron 9, cuando estábamos entrevistando, 9, 10 se cierran puertas. Y yo le dije, pero mi hija va a tener 2 años y medio. Sí, pero no, 9, 10 se cierran puertas. Pero si quiso hacer pipí, si lloró porque le partí mal su plátano, si no quiso que lo suba al car seat y me atrasé tantito. Tú imagínate, yo dije, yo no hay manera que entre que mi dinámica familiar y mi hija crezca a esta edad con la posibilidad de empezar sus mañanas con estrés. No existe la posibilidad. Dije, esta escuela está hermosa, todo lo que quieras, pero yo no voy a meter en un estrés a mi hija a esta edad, a los 2 años y medio, para llegar a las 9 y 10. Ahora voy a jugar al abogado del diablo. ¿Cómo le hago como escuela para organizarme como escuela y que los niños puedan llegar cada quien a la hora que quiera? Es un arte y es de lo que más se nos dificulta porque tuvimos que tener más personal para que puedan cuidar a los niños, porque además al principio tiene que bajar la guía principal, no puedes mandar a la nueva auxiliar por los niños, porque solo van a entrar seguros con la persona que ya conocen. Entonces hay que hacer nuevas contrataciones. Yo desde mi centro tuve que acomodar que la que daba otra clase en este turno de la mañana está aquí porque... Y aquí es clave, ¿no? Ahí les decíamos mucho a los papás, si puedes llegar tarde es por necesidad del niño, no necesidad tuya, ¿no? Y empezamos cada vez a estructurarlo más y explicamos, ya no es a la hora que llegas, vamos a bajar cada cambio de clase. Si no llegaste puntual porque no se pudo, al siguiente cambio de clase bajamos por tu hijo. O sea, sí tuvimos, pero cuidamos, o sea, siempre cuidamos. Digamos, en este cuidado que has tenido y con este centro, pues que has pensado tanto en el cerebro, en neurodesarrollo, en la parte psicológica, ¿tienes algún seguimiento de cómo son estos niños realmente diferentes a estos otros o sientes que es una pregunta que te haga un poco verde? Sí, es verde todavía porque este programa tiene 3 años, pero ya tenemos varios niños que fueron a otra escuela después. Ah, ok. Ok. O porque para la familia era muy importante y no querían perder su lugar, o porque se mudaron, ¿no? O sea, ya hay niños que se fueron y a todos les fue muy bien. A todos les fue increíble en el proceso de adaptación. A los niños, teníamos a un niño, por ejemplo, que tenía problemas sensoriales, tiene un perfil sensorial complejo, ¿no? Entonces, el ruido, las nuevas personas, adaptarse a un nuevo espacio es un reto para este niño. Y aparte, él venía de una mala experiencia antes de Crece. Antes de este programa, fue de los que les costó, pero tuvo 2 años, que no eran los 2 años, con los primeros meses de hacer un proceso de adaptación respetuosa, que asoció algo tan hermoso, también obviamente esto no es un trabajo de Crece, o sea, con una familia muy presente emocionalmente, con un acompañamiento, o sea, los papás hacen su magia aquí no todos Crece, al revés, principalmente los papás, ¿no? Pero... le fue increíble, los papás estaban nerviosos, ¿qué vamos a hacer? Por favor, múdense con nosotros, y le fue increíble porque el cerebro de este niño ya asoció que las nuevas experiencias pueden ser positivas y que no hay abandono. Entonces, eso sí, yo siempre les digo a los papás, yo no les garantizo que en la otra escuela les va a ir bien, porque no sé si van a ser respetuosos ellos, qué les van a decir, lo que sí les garantizo es que si son promedio bien, emocionalmente respetuosos con los niños, sus hijos van a atreverse y se van a animar a tener una nueva experiencia. Porque aquí ya su cerebro ya asoció que esto es positivo. Porque aquí ya hablando de esta primera experiencia de adaptación. Ahora,
Sí, no soy yo, es lo que se sabe que la primera infancia necesita al ser cubiertas sus necesidades básicas. Hablando también del modelo de enseñanza, ¿no? Que también ese es otro tema. O sea, ¿cómo son los kinders de hoy? Que exigen, no nada más es el tema de lo metí temprano, es otro tema, el sistema de los kinders que también caen en esta presión social de enseñarles a leer rápido y que la clasificación y que se olvidan de este ingrediente que es vital para los niños, que es jugar. Y estos espacios donde no priorizan el movimiento, no priorizan el aire libre, que tienen horarios a veces para tomar agua. La hidratación para el cerebro del niño. O sea, estamos hablando de una escuela. Tiene que conocer las reglas, los no negociables para el bienestar del niño, ¿no? No control, no presiono para que deje el pañal, hidratación cuando quiera, juego y más juego, experiencias sensoriales, movimiento, experiencia al aire libre. Y sé que a veces esto suena como ya, la estás poniendo imposible, pero si nos quedamos ahí, vuelvo a decir, no es todo o nada. O sea, cuando hay papás, doy un curso que es gratis de adaptación escolar, que ahí le digo mucho a los papás, si no te queda de otra, ¿ok? Tú haz lo que desde tu trinchera, haz lo que puedes hacer para darle contención a tu hijo. ¿Lo tienes que llevar? Haz lo que puedas hacer. Llévalo antes al lugar, físicamente, que conozca. Presiona para que te den el contacto de otras mamás y hagas un playdate, ¿no? Pídele a la maestra que te mande un video personalizado para tu hijo diciéndole que está muy emocionado porque te va a ver. Haz un cuento, haz juego simbólico, juega mucho a la escuelita, que estén sentaditos y yo me voy a salir y ahorita, bye mi amor, ahorita vengo por ti, bye. Haz que normalice el bye y ahorita regreso y que vea que regresaste. Ten una historia para cuando vas a pasar por él, tengan un plan. Mi amor, cuando pase por ti vamos a ir al súper para preparar algo delicioso tú y yo y que mañana se lo des a tus amiguitos. Para preparar galletitas y que mañana se lo des a tus amiguitos. Y cuando mañana te recoja, me vas a platicar y entonces ten un plan para que él sepa qué va a pasar. Trabaja tú en tu autorregulación cuando lo vas a dejar, para que se quede más tranquilo, ¿no? Entonces, no es todo nada, pero si me quedo, si llora tantito no pasa nada. No, sí pasa. El niño sufre abandono emocional y el abandono emocional genera estrés, genera trauma, genera menos capacidad menos deseo de explorar y aprender a corto y largo plazo. Bueno, iba a estar aquí, pero ¿qué va a pasar después? Si no tuvo una buena relación con esta maestra, si no hubo un apego seguro. Hay un estudio que enseñó que los niños que tenían un apego seguro, una buena relación, una buena interacción de calidad con su figura principal, con su maestra, con su guía, en tercero de primaria tenían eran más competentes, tenían mejores resultados. Wow. O sea, es impresionante. Es impresionante lo que puede impactar. También hay estudios que te enseñan cómo si no estás tan apegados a que sea un programa académico y que están más en el juego libre, en secundaria tienen más motivación intrínseca, son más creativos, tienen más curiosidad, saben investigar mejor, ¿no? También no nada más hay que cuestionar el tiempo y cuándo hay que meterlo, también qué está pasando con el sistema. Si desde que entran no cuidan que haya un proceso de adaptación respetuoso, hay que cuestionarnos qué viene después. Y no para tener culpa y decir qué voy a hacer, sí, para involucrarte. Sé vos, haz comunidad con las mamás, hagan donativos para llevarles profesionales a pláticas, para llevar capacitaciones de salud mental, de cómo es mejor que el niño aprenda. No podemos ser pasivos, estamos hablando de lo más importante en nuestra vida, ¿no? Todo el mundo dice, yo daría mi vida por mi hijo. Invierte tiempo para tu hijo, en ese sentido. Invierte más dinero para tu hijo, para de verdad involucrarte en el sistema en donde estás literalmente compartiendo su infancia. Literalmente, ¿no? Claro. Y no solamente compartiendo su infancia, sino literalmente estás creando una persona que depende de ti en una instancia, pero lo que quieres es que tenga alas sólidas para volar. Que tenga independencia. Que ese es otro malentendido, ¿no? A mí me dicen, es que si la sobreproteges a tus hijas, las dos que ya van, es que si la sobreproteges, hay que definir qué es sobreprotección, hay que definir qué es independencia.
Un niño en la primera infancia no necesita ser entrenado para la vida. Y eso es otra cosa que tienen que entender los papás. En la primera infancia los niños no tienen que ser entrenados para la vida, porque la infancia ya es su vida misma. No hay que entrenarlos para lo difícil, ya va a llegar lo difícil, y además llegan mejor preparados si tienen las bases sólidas emocionales. Si sus piezas del rompecabezas internas y este mapa del que ya hablé, esta ruta se crea con herramientas verdaderas, no desde el tengo miedo, me van a abandonar, no me van a poner atención, desde la supervivencia. La independencia nace del apego seguro. Mientras más cercano está el niño a ti, más independiente va a ser. Quiero que un niño se atreva a explorar. Tenlo pegadito a ti para que vea que ahí estás. Que haya un espacio que te pueda voltear a ver. Esa típica escena, ¿qué mamá no la tiene presente? Sí. ¿Qué mamá no tiene presente la escena que está con quien sea y te voltea a ver cómo mamá todo está bien y regresa a su juego? Sí, ¿no? Sí. Ese voltear, ese contacto visual de mamá y bebé, ¿qué le da? Independencia. Dejó que se vaya a explorar. Esa es la verdadera independencia. No el dejarlos que se vayan a sobrevivir, porque la vida es muy difícil, que se prepáralo dándole herramientas de seguridad, que vea que el día de mañana puede identificar que algo no está bien, algo es violento, algo es incómodo, que identifique que eso no es lo normal, para que se pueda mover de ahí. Si no, ahí se va a quedar. ¿Quieres que de verdad tenga independencia emocional también? Dale las herramientas para que vea que a veces se vale no estar bien y que si pide ayuda es válido y lo van a ayudar. Y que no aprenda que mejor no pido ayuda y yo sobrevivo solo, porque el ser humano necesita ser parte de algo. Nadie puede solo. Y los que más se hunden son los que se creen superpoderosos y los que no, o no. Tú dime ahí, o sea, necesitamos una red de apoyo y necesitamos atrevernos a decir, necesito ayuda o necesito una pausa. Y el niño que crece desde esta idea de los papás de que hay que hacerlos fuertes y que sobrevivan y que llore tantito. La vida, está en una escuela, está seguro. Si llora no pasa nada. La vida es de verdad dura. Y este para mí se me hace uno de los horrores más fuertes, creer que a los niños hay que prepararlos para la vida. Su infancia ya es la vida. Prepararlos para la vida, que vivan su vida plenos, felices, seguros. Son niños. Son niños. El niño tiene que estar emocionalmente estable. ¿Qué emociones son válidas? La tolerancia, la frustración, claro, que se frustre. Que se enoje, claro, que se enoje. Que sienta tristeza, por supuesto, déjalo que siente tristeza. Acompaña la emoción. Hay que acompañar las emociones, pero deja que sienta todo. El abandono no da herramientas. La tristeza sí, el enojo sí, el miedo también te ayuda a moverte, ¿no? Las emociones son para algo, pero el abandono no es una emoción que al niño le va a dar herramientas. Le va a restar. Ahora, me encanta lo que estás diciendo. Creo que es algo muy poderoso. Ya no estoy en esa etapa, qué bueno, porque ya hice lo que pude, como pude en esa etapa. Ahorita hay mucha información y sí, a ver, como terapeuta, psicóloga, comulgo y estoy de acuerdo totalmente con lo que dices. Pero me surge la duda entonces del gran tema de hoy, los límites. Que los límites hay que ponerlos desde niños. A ver, ¿cómo combinas en este método y en tu línea para que un niño sienta seguridad cuando le pones un límite? Porque, a ver, es cierto todo lo que estoy de acuerdo, pero ¿estás de acuerdo que también los límites hay que ponerlos desde siempre? Los límites son indispensables para crear a un niño seguro, ¿no? El límite no es nada más para que esté educadito. Para que un niño tenga seguridad, tiene que tener una figura de apego que sea autoridad confiable. Sí, si porque tú no eres autoridad, ¿cómo pones un límite firme sin romper el vínculo? Yo creo, y lo voy a decir desde esta mamá no perfecta que ha tenido muchos errores, ¿no? Trabajándote a ti. O sea, yo cada vez que veo, ahorita que hablan de los terribles 2, pero espérense a que vayan creciendo, el reto emocional es de verdad, y apenas tiene 5, ¿no? Lo que detona en mí, lo que me despierta, aparte es muy igual a mí y no nada más es por la etapa que es ya por la misma etapa que está construyendo su yo, ¿no? Y que está a los 5 años a ellos les corresponde demostrar de qué son capaces, si pueden o no. Entonces te tienen que probar. Y además tiene una personalidad muy de lo que yo quiero, lo que yo digo, y me espejeo mucho, y entonces a mí me detona muchísimo. Y yo tan consciente que soy yo la que la puede contener o la que la puede destrozar. O sea, yo tengo ese poder, ¿no? He tenido que hacer mucho trabajo de autorregulación.
que no lo tuve, no fue algo que construí de chiquita. Yo no supe autorregularme, yo tuve que aprender ya de adulta y sigo aprendiéndolo. Sigo siendo la mamá que grita, ¿no? Pero cada vez grito menos, pero sigo gritando, no soy perfecta. Pero estoy consciente de que no debo hacerlo y muy importante, estoy muy comprometida con la reparación. Okay. Muy comprometida. Mucho. Yo creo mucho en la reparación. Con pedir perdón, con el otro día de Vané Grunwald, subí un post que me encantó, que puso el éxito de mi maternidad, ya no lo leo, ya no lo veo por qué tanto no grito, sino por qué tanto reparo. Me encantó. Bueno, yo creo mucho en eso. Yo creo que es un malentendido que tú como mamá debes de mantener una autoridad que dista mucho de reparar. Yo siempre pongo el ejemplo de que todos podemos desregularnos. Aunque concuerdo contigo que si me dijeras una de las herramientas más importantes en la vida hoy es la autorregulación emocional. De hecho, no sé si sepas que hay una publicación muy nueva en Harvard que para contratar a los nuevos emprendedores, a los nuevos chavos que estudian sus maestrías, para contratarlos las compañías, ya no hay los exámenes esos que se hacían antes, que hacían estos exámenes psicológicos complejos. Ahora lo que tienen es un grupo de psicólogos especialistas en autorregulación emocional. Wow. Porque ¿qué quieren ahora las grandes empresas? ¿Títulos? ¿Maestrías? ¿Doctorados? Eso ya lo puede hacer cualquiera. En este mundo complejo de retos, quieren un chavo que se autorregule ante el estrés, ante el reto, ante el enojo. Me encanta. Y entonces yo he luchado mucho a lo largo de mi actividad profesional en mis redes como terapeuta, que una de las herramientas más importantes es la autorregulación emocional. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que si vamos a crear hijos autorregulados, va a ser grandioso. La pregunta es qué pasa con los papás que no se saben autorregular y quieren hijos regulados. Para mí ponen límites desde la supervivencia, que es como a mí me pasó cuando empecé a ver. Yo me acuerdo que mi hija tenía 2 años, todavía no nacía mi segunda, y una mamá me escribió un mensaje privado, me dijo, Judy, te sigo, me gusta mucho con tu contenido, pero te quiero decir que te creería más cosas si me enseñaras esa parte tuya y hablarías de cuando le gritas a tu hija, de cuando te desesperas. Y le dije, es que no le grito. Yo ahí todavía podía, no tenía el nivel de estrés de más centros y otro hijo y el cansancio. Ahí mi nivel todavía podía. Y me acuerdo que me dijo, es que yo te creería más si me hablas de cuando sí gritas y cuando... Y yo dije, entonces cuando la primera vez que le grité a mi hija, y yo estaba en posparto, o sea, tengo la fecha, tengo el día que hice después, o sea, tengo la fecha la primera vez que le grité. Me acuerdo yo estaba agotada, o sea, puedo identificar el por qué, pero me vino esta plática con esta mamá, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué te está pasando? Identifica qué te hizo ya ser hoy una mamá gritona, ¿no? Porque si no identifico el de dónde viene, pero ¿cuál es la diferencia? El vivir en tu maternidad en piloto automático o el también estarte viendo. Para mí los límites sanos vienen de primero a trabajarte tú emocionalmente. Si no, no vas a ponerle límites sanos a tus hijos. O vas a ser muy permisiva porque entonces también a veces buscan las mamás sin querer la aprobación de sus hijos porque no están bien en la pareja, no sé qué. Entonces, por lo menos que con mi hijo todo está increíble, entonces somos muy previsivos. O este mal concepto de como tengo que tener una crianza respetuosa, le permito todo. No. Los límites son indispensables. O sea, los límites no son negociables. ¿Cómo pongo límites? ¿No? Y para que de verdad sean límites con amor, tienes que buscar la corregulación. Yo ya cada vez que me pasa esto digo corregulación. ¿Qué está haciendo? Porque por lo general el límite viene desde que grita, falta de respeto, pega al niño, ¿no? ¿Qué tienes que buscar en ella que se regule? ¿Cómo lo vas a lograr? Corregulando. ¿De qué depende? De mi autorregulación. Y pon tú que, vámonos a lo que estábamos hablando, pon tú que no lo logré. ¿Cómo reparo? ¿No? Perdón, mi amor, estuvo mal. O yo pongo este ejemplo de vas con 3 hijos gritando en el peor tráfico del mundo, de ir a tomar un helado, ya no vas a llegar al helado, ya se está haciendo de noche, están gritando como locos, tú dices cállense, no te escuchan, estoy manejando, es peligroso, no te escuchan, en un alto te volteas, ya, y en un intento por decirles ya, les das un fracaso, le pegas a alguno. Se vale llegar a la casa, sentarte y decirles, miren,
lo que yo hice fue incorrecto y yo les pido perdón. O sea, de veras me siento muy mal de no haberme podido controlar, pero quiero explicarles que lo que ustedes hicieron tampoco es correcto. En un tráfico así y gritando, todos estamos en riesgo. Entonces, pero yo me hago responsable de mi parte y yo les pido perdón. Y me encanta porque no les estás diciendo, porque hicieron eso yo grité. No. Estás Yo separando. creo que la reparación tiene que venir desde yo reparo, pero te enseño a hacerte responsable, no de que por tu culpa me pasó eso, pero los dos tuvimos una corresponsabilidad, aunque yo reparo mi parte. Además, es poderoso porque en esa reparación se fortalece más tu vínculo. Y entonces hay más oportunidad después de cooperación, eres autoridad todavía más confiable, ¿no? Que es muy importante porque mi hija tiene 5 años, pero para mí esto es muy claro que me está entrenando para el verdadero reto que es la adolescencia. Sí, o sea, claro. Yo le digo, a mí si yo creo que esto está siendo difícil, cero, ahorita tengo que aprovechar que tengo la energía, aunque parece que no, todas las mamás tienen que saber que sí, encuéntrenla. Por algo las relaciones son como son, por algo el niño es como es en cada etapa y estamos fusionados, mamá, papá con nuestros hijos. Entonces, algo tengo que trabajar yo ahorita y yo sí creo que si no lo aprovechamos ahorita, después va a ser mucho más difícil. Si yo ahorita cometiera los errores, yo me acuerdo que una vez me enojé con mi grande, ¿no? Y me enojé y me acuerdo que tenía ganas de no hablarle, de retirarle el habla. Pero yo sí estoy muy consciente de todo el tiempo, tengo que hacer un paréntesis, o sea, a veces no lo logro, no soy perfecta, ¿ok? Y me equivoco muchísimo, pero en la mayoría de las veces sí logro decir, no, acuérdate que esto le va a generar esto otro. Claro. Y aquí regresas, o sea, como a esta parte. Sí, entonces me toca a mí desaprender lo que aprendí, ¿no? Que yo creo que la mayoría sí crecimos con algún momento algún papá que nos retiró el habla y para mí es el daño más grande que le puedes hacer. Yo hoy en día si tengo una discusión importante me angustio porque ¿por de dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Qué entendí? Y ya sé hoy que no me van a abandonar. ¿Me entiendes? No me van a abandonar, ahí son incondicionales. La parte racional hoy lo sabe, pero la parte emocional. Entonces cuido mucho mi mirada cuando pongo un límite, porque cuando pones un límite, no nada más está esa parte de quiero ayudarle a poner un límite, también vienes, ya estoy desesperado, me tienes harta, sin decírselo, la emoción, estoy cansada, mi amor, ya le pegaste 1000 veces a tu hermana, ya te pedí que no, y aparte en la mañana fui contigo de un tiempo 1 a 1, ¿no? Todo mi discurso, o sea, ya hice todo para que estemos bien, estás así, pues claro que te desesperas, claro que te enojas, pero cuido un buen mi mirada. ¿Y qué le dirías, Judith, a una mamá que te preguntara qué significa realmente criar niños mentalmente fuertes? Porque hoy sabemos que queremos a largo plazo hijos fuertes, hijos resilientes. ¿Qué le dirías? ¿Qué significa a largo plazo o qué significaría en mis acciones en la crianza? ¿Qué significaría en tus acciones en la crianza? Primero, ser un modelo. Okay. ¿No? Y ser un modelo en donde de verdad no estoy nada más en las palabras y le hace esto, ¿no? Mi ejemplo es lo que de verdad va a impactar por su neurona espejo, porque nos admiran, por muchas razones. De verdad, mi actitud y mi comportamiento va a moldear esa fortaleza o no. Entonces, trabajar en mí, ir a terapia, mostrarme vulnerable, mucho mostrarme vulnerable para hacerlos fuertes, ¿no? Que vean que se vale equivocarse. Yo hace unos meses tengo esta dinámica con mis hijas de repente en la comida, no es constante porque también es cuando me acuerdo, ¿no? No es tan rígido esto, pero sí trato de hacerlo bastante, el contarles en qué me equivoco y ustedes en qué se equivocaron hoy, ¿no? O sea, hablar y sobre todo porque veo que a una de ellas le cuesta muchísimo equivocarse. Entonces, mucho yo creo que mostrarnos vulnerables. Quiero hacer un adulto mentalmente fuerte, hay que ser emocionalmente disponibles, hay que tener apego seguro. ¿Y qué es apego seguro? Entender sus necesidades. Y las necesidades no es, tiene hambre, tiene sueño, tiene frío, no. Esas sí, en un recién nacido son las básicas, ¿no? O sea, un recién nacido va a ser muy sensorial, pero el apego muchos creen que se queda en la cuna.
ya quedó. No, el apego hay que trabajarlo siempre. O sea, y va a cambiar la necesidad del apego del niño. Entonces, ¿cómo necesita hoy mi hijo que se sienta escuchado, que se sienta acompañado? Estar muy consciente de sus necesidades sensoriales, que también se habla muy poco de esto. Pero el cerebro funciona completamente diferente entre un niño y otro. Y yo puedo tener 2 hijos y puedo ir a una fiesta infantil y este hijo tiene hipersensible, es un perfil sensorial hipersensible y el otro es más neutral y el hipersensible de verdad me necesita para regularse todo el tiempo. Y entonces si yo le exijo, vete a jugar, es que hice 1 hora de camino, mi amor, vete al show, ¿qué te pasa? No lo estoy creando mentalmente fuerte, le estoy creando un estrés, lo estoy debilitando por no cubrir sus necesidades. Entonces, para mí esto se resumiría en entender de verdad cómo funciona el cerebro del niño, involucrarme, o sea, así como yo siempre digo este ejemplo. Si te vas a Japón y te costó, o sea, de verdad fue una inversión importante para ti, pediste un permiso especial, no viajas seguido, o sí, pero igual es un esfuerzo. Vas a Japón, no llegas y ya, averiguas lo mínimo. ¿Cuál es un restaurante que me vale la pena? Las palabras básicas, cuál es el tipo de cambio. O sea, cuando vamos a un viaje, averiguamos lo mínimo. En nuestros hijos debemos hacer lo mismo, porque tenemos una oportunidad para impactar en su vida. Una oportunidad que su infancia, principalmente, que no. También se puede reparar en la adolescencia, claro, ¿no? Pero sí, a mí me gusta la idea de reparar, pero aquí está la línea sutil. No porque todo se puede reparar, entonces ya me vale lo que hago. Porque aparte no siempre sabemos reparar y no siempre sabemos identificar en qué necesitamos reparar. A veces el daño está en silencio. Entonces hay que tener cuidado qué significa reparar y no con la finta de reparar todo se vale. Hay que invertir en descubrir el mundo interno de nuestros hijos. Hay que invertir en descubrir cómo funciona su cerebro, cómo aprende, sus necesidades emocionales. Así como al principio es que ya le toca girar, ya le toca gatear, ya le toca que yo los primeros años de mi vida de profesional estaba mi voz era mucho nada más en lo motor, que es uno de los pilares del neurodesarrollo. Lo motor, por supuesto, o sea, por supuesto, y sigo y seguiré clavada toda mi vida con lo motor. Pero conforme fui evolucionando y descubriendo más al niño y siendo mamá, me di cuenta que no puedo darle solo voz al neurodesarrollo, al área motora. El neurodesarrollo también está lo emocional, está lo sensorial, está lo cognitivo, ¿no? Está el juego. Para mí el juego es uno de los pilares del neurodesarrollo. Entonces, y se ve diferente en un niño de 6 meses que en un niño de 5. Entonces, hay que invertir en entender el neurodesarrollo integral del niño. Y que yo le llamo, estoy como creando este enfoque que es neurodesarrollo consciente, ¿no? O sea, entiende cómo es el desarrollo, porque si lo entiendes, vas a poder cubrir sus necesidades, vas a poder relacionarte como quieres, crear una relación como la que quieres, y eso es lo que va a hacer que tu hijo sea mentalmente fuerte, un adulto mentalmente fuerte. No que aprenda a leer rápido, no que se aprenda los colores, eso lo puede aprender cuando sea. Cuando sea. Y dicho esto, Judith, que no lo puedo creer que nuestros episodios tienen una duración y se me fue volando, porque estamos llegando al final. Si tú le pudieras decir hoy a los papás, a los adultos que nos están escuchando, 3 cosas que para ti son tus no negociables, tus más importantes, con toda esta experiencia que tienes en este tema, para criar a sus hijos, ¿cuáles serían estas 3 cosas? Voy a ser un poco reiterativa, porque ya mencioné algunas, pero al mismo tiempo congruente, ¿no? Involucrarte en entender el desarrollo del niño. Realmente involucrarte. El desarrollo del cerebro del niño, porque el cerebro involucra emoción, sensorial, cognitivo. De verdad involucra en entender sus diferentes etapas. Trabaja en tu autorregulación. Échate un clavado en tu historia, en tu infancia, de dónde vienes, por qué actúas como actúas, por qué te detona lo que te detona. Esa sería mi segunda, o sea, trabaja en ti. Si quieres ser una buena mamá, no nada más por la actividad, trabaja en ti, invierte tiempo en ti, porque mientras tú estés más reparada, más sana, vas a estar emocionalmente más disponible. Y eso para mí, estar emocionalmente disponible te va a llevar también a la autorregulación. Y estas 2 te va a llevar a entender que la importancia de la autorregulación, te va a ayudar a autorregularte para trabajar la corregulación, ¿no? Y la 3, salte de la norma, trata de salirte de la norma. Porque hoy la norma no protege a las infancias.
Cuestiona, no te quedes cómoda. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dices que no pasa nada si llevan su clase de natación? ¿Pero por qué me dices que no pasa nada si lo llevo a su clase y ya? ¿Por qué me dices que no pasa nada si le pego de vez en cuando? ¿Por qué me dices, salte de la norma? Porque lo común no es lo más sano. Entonces yo les diría, sálganse de la norma, que mi personalidad me ha permitido hacerlo, cuestionarme, moverme, hacerlo diferente. Y no porque lo diferente es mejor, sino porque de verdad el sistema necesita cambios. Y no es todo o nada, pero si no entendemos que lo que hay hoy en día no está pensado en nuestras infancias, si de verdad no entendemos que le estamos haciendo daño a nuestros niños, va a seguir igual. Y lo que nos toca ahorita y lo que les debemos a ellos, porque ellos no nos pidieron venir al mundo, lo que les debemos es hacer todo para que estén los más protegidos y contenidos posible. Y sí requiere salirnos de la norma. No quiere decir no lo lleves a la escuela. Si quieres hacer homeschool, no, padrísimo. Tienes que pero involúcrate. Esa curiosidad. Involúcrate, haz el cambio, pregunta, sé voluntaria en cómo puedas para hacer algo diferente, ¿no? O sea, salte de la norma. Lo que está pasando hoy no es lo sano. Bueno, pues nos quedamos con estas súper 3 lecciones y antes de cerrar, como este episodio se llama Resignificando Ando, hago 2 preguntas obligadas. Una, ¿qué es lo que tú, como mujer, como profesionista, como mamá, en la faceta que quieras, qué es lo más importante que tú has resignificado de tu vida? Pues como directora de Crece, que es un centro que ya tiene 12 años, Crece fue mi primer bebé y me he cuestionado mucho si quiero seguir siendo esta mujer. Ya siendo mamá, como que he cambiado mucho la definición de éxito. Mucho. Para mí, antes llegar a considerar cambiar el giro, cerrar un Crece, era como, ¿cómo te atreves? No hay manera. Hoy sé que tengo una responsabilidad mayor a lo que es mi deseo personal, que es hoy tengo hijos que requieren una mamá presente, emocionalmente disponible. Y me ha obligado a preguntarme como mujer trabajadora, que llevo así toda mi vida y empecé muy chiquita, si de verdad quiero seguir con este ritmo, si de verdad para mí el éxito como mujer es que me vaya bien en el trabajo, eso es algo que... Ok, que has resignificado. Sí. Ok. Y si tuvieras, ya dejaste muchos, ya nos compartiste estas 3 cosas que te pregunté importantes, pero si tuvieras que dejar un mensaje poderoso para toda la gente que nos acompañó, un solo mensaje, para todos los que nos acompañaron hasta el final de este episodio, ¿cuál sería? No sentirse, cuando escuchan una información como esta que confronta, que incomoda, tienen 2 opciones. Sentirse juzgadas y entonces me defiendo. Tú por qué privilegio, tú por qué, pero yo no puedo, pero no estás considerando. Tiene esa opción y la otra, entender que estos mensajes no se tratan de nosotras. No nos tenemos que defender de nuestra crianza, de si lo hago bien o no. Esto no es un juicio. Estos mensajes que a veces confrontan, habla de lo que para nuestros hijos es mejor. Hay que verlo desde esa perspectiva. No es en contra de nosotras, es qué es lo mejor para nuestros hijos. Hay que ver que esto no es un juicio. No hay que mejor vete a la otra posibilidad, que esto es una invitación a abrir más puertas para hacer las cosas diferente, porque lo que hiciste hasta hoy sin conocer esta información era lo mejor que podías hacer, ¿no? Y eso también a eso llega a nuestros hijos, y esa intención y ese amor. No es suficiente, ¿no? Las intenciones, pero no hay que juzgarnos, no hay que tomar eso como juicio y tú tampoco seas dura contigo y no te juzgues. Siempre podemos reparar porque el cerebro del niño es súper generoso y porque el desarrollo y el niño mismo, el ser humano es muy generoso y siempre podemos reparar. Entonces, si algo te sonó y dices quiero hacer algo diferente, haz eso, no te defiendas de la información que te confronta, úsala como una oportunidad para abrir otras puertas. Me gusta. Muchas gracias, de veras, aprendo, siempre digo que
estos episodios y tener un podcast es como mi maestría de vida porque aprendo muchísimo y no dejo de aprender. Así que muchísimas gracias. ¿Y dónde te puede encontrar la gente que te quiera? Tengo mi cuenta personal, profesional, que es Judith Amón. Y tengo también la cuenta de Crece, Centro Crece México. Judith Amón, perfecto. Bueno, pues ya saben dónde la pueden encontrar. Y a todos ustedes muchas gracias. Acuérdate de darle like, activar la campanita, suscribirte a mi canal para que estemos cada semana en un nuevo episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes del podcast, @resignificandoando.podcast. Y si estás aquí por casualidad y no me conoces, yo soy Shulamit Graver y me puedes seguir así en todas mis redes también. Y recuerda que si tienes una historia de vida que contar o un proyecto de impacto social que quieras compartir, escríbenos a resignificandoandopodcast@gmail.com. Muchísimas gracias y a ti también gracias por haber estado en este episodio.